participando en la investigación, y luego también seguimos investigando, intentando buscar nuevos biomarcadores y validándolos. Y esta parte de investigación es muy importante, porque al final, como vemos, estos medicamentos amiloides necesitan fases muy iniciales de la enfermedad para tener eficacia, y necesitamos ese tipo de encontrar esos biomarcadores que nos indican que la enfermedad ya está iniciada. Así rápidamente me gustaría traeros dos artículos recientes que hemos publicado en revistas, tengo que decir, muy buenas, del Alzheimer. En este estudiábamos un poco los biomarcadores de neuroinflamación, esos biomarcadores que hablábamos de las células que se ponen así un poco furiosas y que salen. Así en el medio vemos, estos serían los biomarcadores de la teoría de la cascada amiloide, y aquí en rojo estábamos estudiando pues cómo estos biomarcadores se relacionan con los biomarcadores de neuroinflamación para conocer el estado interior del cerebro y cómo este está afectando al transcurso de la enfermedad. Y el segundo, que me parece otro de los hitos de la investigación del Alzheimer a día de hoy, es que hemos sido partícipes del descubrimiento del biomarcador p-tau217 en plasma, partícipes de descubrimiento y validación, desde una simple analítica de sangre. Entonces, este es un artículo que sacamos el año, bueno, ya en 2024, pero bueno, básicamente aquí en la gráfica vemos en este eje vertical, el eje Y, esta sería la cantidad del biomarcador p-tau217, y vemos cómo a partir de dos puntos de corte podemos clasificar muy bien a pacientes sin Parkinson, aquí en verde, y pacientes con Parkinson, con Alzheimer. A veces estoy también trabajando en Parkinson y a veces se me va un poco la cabeza. A pacientes con Alzheimer y a pacientes sin Alzheimer. Claro, me preguntáis, Marcos, pero aquí, ahí en medio, ¿esto qué es? ¿No? Son dos puntos de corte, ¿qué son estos pacientes de aquí? Pues esto es una zona gris. Aquí tenemos pacientes que sabemos que tienen el biomarcador alterado, pero que no podemos decir que sufran Alzheimer. Entonces necesitamos seguir investigando por qué. Porque este biomarcador está más elevado que en pacientes normales, que en pacientes que no tienen Alzheimer. Claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que si preguntaba antes que si mañana me puedo ir a poner medicamento, pues mañana me puedo ir a hacer la analítica de sangre que me diga si tengo Alzheimer o no, o si puedo descubrir en una semana si tengo Alzheimer. Pues, a ver, estos resultados se tienen que tomar con cautela y sobre todo tienen que ser estudiados por expertos en la materia, como los profesionales que aquí tenemos, porque al final este tipo de pruebas y de resultados, sin más contexto y sin una correcta interpretación, pueden llevar a resultados erróneos y pues, a preocupaciones innecesarias, ¿no? En este sentido. Por eso creo que aquí en Valdecilla tenemos mucha suerte de tener a los profesionales que tenemos, que son capaces de investigar todo esto, y también tenemos la suerte de tener las asociaciones como la FAC, ¿no? Que aparte de todo el apoyo que nos da en cuanto a los pacientes con Parkinson, con el trabajo diario, hacen un trabajo brutal a las familias con la guía y el acompañamiento que a veces también sufren igual o más que los pacientes con Alzheimer. Con todo esto, ya me gustaría pasar a la última parte de la charla en la que voy a hablar sobre los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Y así, a grosso modo, tenemos dos grupos: los factores de riesgo no modificables y los factores de riesgo modificables. Por hablar así brevemente de los no modificables, porque como tampoco podemos hacer mucho sobre ellos, pues tampoco merece la pena preocuparse en exceso. Hablamos de la edad, que es el factor de riesgo, pues uno de los factores de riesgo más importantes de la enfermedad del Alzheimer. Estamos hablando de que la probabilidad de padecer esta enfermedad aumenta desde un 5% mientras tenemos 65 o 74 años a más de un 33,4% cuando tenemos más de 85. ¿No? Luego también tenemos los genes, las genéticas. Conocemos más de 75 variantes genéticas asociadas a un mayor riesgo de sufrir la enfermedad. Tener una variante genética
no significa que vayamos a sufrir la enfermedad, pero sí que nos aumenta mucho el riesgo, ¿no? De hecho, lo que nos dicen los estudios es que solo entre el 1 y el 5% de los casos se pueden considerar puramente genéticos, mientras que el 95% de los casos, es decir, la mayoría, son esporádicos. No conocemos la causa genética o las causas que empiezan a evolucionar. Con estas variantes genéticas, la que más destaca es la ApoE, que es la más conocida dentro del mundo del Alzheimer. Este gen se puede encontrar en 3 formas diferentes dentro de la genética humana, y la presencia de una forma, que es la epsilon 4, es la que aumenta de forma más significativa la probabilidad de padecer Alzheimer con respecto a las otras 2 que tenemos, que es la epsilon 2 y la epsilon 3. Por último, también la historia familiar. Al final, personas con un pariente de primer grado, ya sea un padre, una madre o un hermano, con enfermedad de Alzheimer, tienen más riesgo de padecer. Dicho esto, cabe remarcar que no es necesario una historia familiar para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Como decíamos, el 95% de los casos no se explican genéticamente. Ahora sí, me gustaría volver a este punto, a los factores de riesgo modificables, que son esos hábitos que sí que podemos modificar, sobre los que sí que podemos actuar y sobre los que podemos empezar a poner más atención para llegar a una edad más envejecida con una mejor condición, ¿no? Y aquí es un poco, me gustaría que, bueno, así de primeras, ¿no? Parecen bastantes y seguro que estáis haciendo un poco una checklist, ¿no? Estáis pasando uno a uno, estáis pensando, bueno, sueño a días, nutrición a temporadas, ¿no? Las navidades hace ya un mes, pero bueno, fueron duras. La actividad física, pues un día me levanto, tengo ganas, otro no. Y al final, otra pregunta que os puede estar surgiendo es ¿cuándo me debo de preocupar de todos estos factores? Aquí hay un montón. ¿Cuándo tengo que empezar a mirarme la hipertensión? ¿Cuándo tengo que empezar a preocuparme por la interacción social? Pues la verdad es que nunca es tarde, ¿no? Y aquí es donde me gustaría unir el mundo de la investigación en el Alzheimer con los factores de riesgo, con el mundo del alto rendimiento, con el mundo del balonmano sin fin, con el mundo del deporte en general. Y es que hay algunos de estos factores de riesgo que son muy importantes también para nuestro rendimiento deportivo. Como ahora mostraré, me gustaría ver como las 2 variantes, ¿no? El por qué algunos de estos factores ayudan a reducir el riesgo de padecer la enfermedad y también cómo afectan al rendimiento deportivo. Y me gustaría empezar, bueno, básicamente me voy a centrar en el sueño, la nutrición, la educación y la actividad física, que son los que, por así decirlo, más relacionados están con estos 2 mundos, y también para que no se haga mucho más larga la charla. Para empezar, me gustaría empezar con el sueño, con el factor de riesgo del sueño. Al final yo creo que todo el mundo sabe la importancia que tiene el sueño, todo el mundo ha tenido un mal día de descanso y ha sufrido las consecuencias. Creo que no tengo que explicar aquí mucho más. Pero lo que vemos en los artículos científicos es que dormir mal va a llevar a una peor limpieza de estas placas beta-amiloide que hablábamos, y también pues, lo que va a hacer es esta acumulación de no solo las placas, sino también las proteínas tau, y bueno, al final vamos a entorpecer esa limpieza cerebral, ¿no? Cuando hablamos de rendimiento deportivo, vemos en diferentes estudios que dormir mal, no descansar lo suficiente, aumenta la velocidad de reacción y el tiempo de recuperación, disminuye la efectividad de tiro, disminuye la velocidad máxima de sprints y también la potencia. Y yo creo que esta frase, si se la dices a cualquier deportista, es la peor pesadilla que puede tener el día antes de jugar un partido y el día antes de competir, ¿no? Por eso creo que es muy importante tener en cuenta estos resultados para al día a día intentar mejorar este sueño. Y para ello me gustaría traeros algunos consejos de estos hay 1000, no os voy a decir la cantidad de cosas que podéis encontrar por ahí, pero me gustaría traeros algunos que me parecen sencillos, en teoría. Evidentemente la vida de cada uno pues, es complicada y hacerlos todos a la vez no es fácil, pero sí que a mí me parecen que son bastante sencillos y sobre todo que son eficaces para este tipo de situaciones. Empezando por sincronizar el reloj biológico. Esto parece un poco difícil, pero básicamente está diciendo que te levantes y te acuestes a la misma hora. Esto nos va a ayudar a sincronizar el reloj que llevamos dentro
dentro y a regular correctamente estas hormonas que nos permiten estar despiertos y estar dormidos. También otro punto clave es establecer un ritual de desconexión, es decir, tener alguna señal que le diga al cuerpo que es momento de prepararse para dormir, es momento de descansar. Y evidentemente lo que no vale es estar una hora tirado en la cama viendo TikTok, scrolleando o buscando la mejor oferta en el Zara, en el Temu o en cualquier red social parecida, ¿no? Lo que vemos aquí es que nos viene muy bien a tener rutinas como de estiramientos, de lecturas tranquilas, de duchas calientes, de respiraciones. Otro tema muy importante aquí es la suplementación. Al final, tomar alimentos ricos en triptófano, como puede ser nueces o kiwi, que son precursores naturales de la melatonina, nos van a ayudar, ¿no?, a generar esa melatonina que es la que nos va a hacer que nos quedemos dormidos. Y también el magnesio, sobre todo para los deportistas, ya que el magnesio es un cofactor en muchos de los procesos que se dan en la actividad física. Normalmente los deportistas tenemos un déficit muy grande de magnesio y esto al final tiene, pues eso, esta función doble, ¿no?, de reponer estas barras de magnesio que necesitamos para la actividad física y también para estabilizar el sistema nervioso y tener un sueño más profundo. Y por último, el último consejo sería mantener una temperatura más fresca que cálida con la mayor oscuridad posible. Y este QR que veis aquí básicamente es un trabajo que hice hace un par de años en el que hacía una revisión bibliográfica un poco más profunda del sueño, de lo que es, explicando un poco qué es el ciclo del sueño, cómo nos afecta diariamente con muchos más estudios y artículos que los que he buscado hoy, y también ampliando en 10 consejos más estos hábitos que pueden ser buenos para mejorar nuestro descanso. Pasando al siguiente, bueno, no sé si alguien estaba sacando el móvil para el QR, si no luego también puedo volver al final de la presentación. Pasando al siguiente factor de riesgo, me gustaría hablar de la nutrición. En este artículo de aquí vemos como, por ejemplo, seguir una dieta mediterránea DASH. Esto del DASH es una dieta para la hipertensión. Va a llevar a una asociación con una menor carga de placas beta-amiloide, ¿no? Esto al final lo que nos va a ayudar es a frenar un poco la enfermedad. ¿Y cuál es esta dieta mediterránea DASH? Pues por suerte para nosotros, con la gastronomía tan buena que tenemos aquí en España y sobre todo en el norte, pues creo que no es nada nuevo, y básicamente tenemos aquí pues unas recomendaciones de qué debemos consumir más y qué debemos consumir menos. A esta dieta la han llamado dieta mediterránea para el retraso neurodegenerativo, MIND, aquí, que bueno, es simplemente el nombre, pero yo creo que no se aleja mucho de lo que tenemos aquí. ¿Y qué pasa en el rendimiento deportivo? Pues que también es muy importante la nutrición, y vemos cómo nutrirnos correctamente antes del esfuerzo físico, antes de la competición, va a llevar a retrasar la aparición de la fatiga y también mejorar el rendimiento. Al final, con esta dieta que tenemos aquí, en general durante la semana a un deportista le viene bien, pero sobre todo nosotros también es muy importante esa nutrición previa al partido y pre y post competición, ¿no? Esa carga de carbohidratos antes para tener la energía suficiente y luego también para la reposición de energía y la reparación muscular. Esto por poner algunos ejemplos de cosas que a los deportistas nos vienen bien, pero evidentemente desde aquí pues deciros que hay que comer de todo, ¿no? Y todavía hay alguno que se va a ir de aquí viendo Marcos no ha hablado de verduras, eso significa que las puedo quitar porque como deportista no son importantes, pero evidentemente las frutas y las verduras tienen todos los micronutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo. Hablando ahora de educación, normalmente siempre hemos escuchado esto de que el cerebro es como un músculo, ¿no? Entonces necesitamos entrenarlo y necesitamos pues, actividad, ¿no? Realmente no es un músculo, pero como si lo fuera. Y lo que vemos es que a medida que nos hacemos mayores, cuantos más años de educación tenemos, menor es la probabilidad de padecer esos síntomas tan graves de la enfermedad de Alzheimer. Y para conocer un poco más en detalle esto, debemos hablar de lo que es la reserva cognitiva.
La reserva cognitiva se define como la capacidad del cerebro para utilizar redes neuronales de manera flexible y eficiente. Por poneros un ejemplo bastante visual, vosotros sabéis que yo me llamo Marcos y sobre mí tenéis, después de esta charla, unos cuantos adjetivos, unas cuantas definiciones que unís a mi nombre, ¿no? Sabéis que soy bioinformático, que soy jugador de balonmano y que soy el que está dando la charla a día de hoy. Cuando van pasando los años, esto lo vamos a conocer como conexiones neuronales, como caminos que van a llevar a unir estos dos conceptos, ¿no? A medida que va pasando los años, a lo mejor podemos perder algún camino y os podéis olvidar de que yo era bioinformático, pero seguiréis recordando que era jugador de balonmano o investigador. Así pues, lo que pasa con el Alzheimer es que progresivamente se van perdiendo estos caminos hasta que no tenemos ninguno y tenemos esos fallos de memoria. ¿En qué nos ayuda la educación? ¿En qué nos ayuda a seguir formándonos, seguir activos, seguir aprendiendo cosas? Pues a generar nuevos caminos, nuevas conexiones neuronales que nos van a permitir ralentizar mucho más la enfermedad y sobre todo no sufrir esas pérdidas tan graves, ¿no? Y por último, me gustaría hablar del deporte. Desde el balonmano sin fin, yo creo que sabemos todos la importancia que tiene el deporte en la vida de los jugadores y en la vida de las personas, no solo por ser un factor de prevención de un montón de enfermedades, ya sea el Alzheimer o una lista de enfermedades que vienen por detrás, sino también por muchas otras cosas que nos enseña. Nos enseña esa disciplina de hábitos que hablábamos, del sueño, de la dieta, que nos van a llevar a tener esos hábitos instalados en nuestra identidad y que una vez dejemos de ser jugadores de balonmano, jugadores de cualquier deporte, vamos a seguir haciendo, o la mayoría vamos a mantener durante toda la vida, ¿no? Pero para los que seáis un poco más reacios al deporte o que ya os hayáis dado un poco por vencidos, me gustaría mostraros cómo este factor de riesgo importa y mucho. Al final lo que vemos es que cuando estudiamos cómo se acumula la proteína tau a lo largo de personas que tienen enfermedad de Alzheimer y que no tienen enfermedad de Alzheimer, que hacen deporte y que no hacen deporte, vemos como estas líneas rojas son las que son pacientes con Alzheimer y las azules son pacientes sin Alzheimer. Cuando hacemos deporte, que son las líneas continuas, estamos mucho más cerca de esas líneas de acumulación de proteína tau de las personas que no tienen Alzheimer, de las personas que sí tienen Alzheimer pero que no hacen deporte. Y esto, hablando biológicamente, cuando hablamos de cognición, cuando hablamos de cómo impacta esto en nuestro día a día, vemos un poco lo mismo. En esta gráfica de aquí, que el PAC, vemos cómo empeora el PAC-5. El PAC-5 es un test neuropsicológico para ver cómo estamos cognitivamente, ¿no? Vemos cómo empeoran mucho más los pacientes con Alzheimer sin actividad deportiva que con actividad deportiva, que son estos con la línea continua. Estamos mucho más cerca, estamos hablando de resultados bastante parecidos a los que veíamos con los medicamentos antiamiloides. Bueno, antes ya esto, para acabar, me gustaría darle una pincelada a otro factor de riesgo que me parece muy importante, como es la interacción social y que a veces infravaloramos, ¿no? Estamos hablando de reír, de comunicarnos con personas, de sentirnos parte de un grupo y creo que al final es un factor muy importante porque la soledad mantenida en el tiempo nos va a llevar a un riesgo de tener este tipo de demencias y de enfermedades como el Alzheimer con mucha mayor probabilidad, ¿no? Y como desde el Balonmano Sin Fin sabemos todo esto de la importancia de la interacción social, nos gustaría invitaros a formar parte de nuestra familia, de nuestro grupo y uniros a animarnos el próximo sábado a las 6 de la tarde contra el partido que se dará contra el Barcelona B, aquí en Albericia, en el pabellón exterior de Albericia. Creo que a veces, aparte de incluir todas estas cosas, estos hábitos que pueden parecer un poco duros, debemos disfrutar y creo que no se me ocurre mejor forma que animar al balonmano sin fin este fin de semana. Ideas clave, simplemente así, pues la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por la acumulación progresiva de placas beta-amiloide y ovillos tau en el cerebro. Espero que os haya quedado claro y tengáis esa imagen visual de la cascada. Nos encontramos en un momento de auténtica revolución.
Disponemos de nuevos métodos de diagnóstico y también de los primeros tratamientos modificadores de la enfermedad. Y por último, los factores de riesgo tienen un impacto muy importante tanto en el desarrollo de la enfermedad como en el rendimiento deportivo. Muchas gracias. No sé si a alguien se le ha quedado alguna duda, algo que quiera preguntar. Bueno, lo normal es que empiece a manifestarse a partir de los 65, 70 años. Evidentemente hay casos mucho más graves en los que de manera muy temprana, a partir de los 45 o 50, se pueden dar casos más graves, más profundos, pero lo normal es eso, a partir de los 65 o 70 años, cuando ya empezamos a tener unos primeros síntomas. Bueno, al final, cada enfermedad de Alzheimer, por así decirlo, es única. Al final no sabemos muy bien todas las variantes genéticas que pueden estar implicadas en la enfermedad. Entonces, a veces, aparte de que se le unen también los factores de riesgo de los que hablamos, ¿no? Estamos hablando también de algunos que no hemos nombrado, como son el tabaco y la comida, al final, o sea, y la bebida, ¿no? Que no hace falta decir que fumar y beber es malo para la salud, ¿no? Pues al final es como una acumulación de cosas que va a llevar a que entre la genética y el estilo de vida de cada uno, la enfermedad avance de forma más rápida o más lenta. Sí, la verdad que... Bueno. Solo una cosa. Yo, por la parte que me toca, felicitar al gran equipo que formáis aquí en Valdecilla. Sí, ahí está el jefe, ahí detrás. Si me hacéis alguna pregunta complicada, se la paso a él. Doy fe de ello porque, sabes, llevamos colaborando con vosotros unos años y sois un gran equipo. Y que esto no lo corte nadie. Muchas gracias. Bueno, como decía, al final son medicamentos que son anticuerpos monoclonales y esto al final son avances de tecnología y lo que estamos viendo es que estos medicamentos se unen a ciertos receptores